Niño Becerra, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida hacemos números contigo como cada semana, pero me gustaría saber qué opinas de lo que has escuchado, de esta colisión de intereses entre ganaderos, entre explotaciones, vecinos. ¿Esto cómo se resuelve? ¿La economía tiene algo que decir o tiene que primar la economía por encima de todo lo demás? Bueno, si recordáis, hace 2 o 3 semanas no hablamos de esto, pero hablamos de las merluzas. Sí. Yo dije, ¿quién comía en España merluza hace 60 años? Bueno, pues vuelvo a hacer la misma pregunta respecto a los cerdos. ¿Quién comía solomillo de cerdo en España hace 60 años? Mi Dios. O muy poquitos. Entonces, claro, es decir, si queremos abaratar un producto, el que sea, hay que hacer cosas que antes no se hacían y esas cosas tienen consecuencias. Vamos a hablar de Facebook, es evidente y es uno de los grandes temas del día, pero déjame antes un segundito que haga referencia a lo del eje franco-alemán, que ya es un clásico dentro de la terminología más usual cuando hablamos de la Unión Europea, porque es obvio que la Europa que conocemos, la que nació después de 2 guerras mundiales, no se entiende sin la relación y el peso que tienen Berlín y París. Por eso me parece importante, importantísimo, y en mi modesta opinión muy saludable, el frente común de los ministros francés y alemán de finanzas, los máximos responsables de sus economías, cuando han proclamado que sin Facebook se puede vivir perfectamente. Lo cual, además de una reflexión que yo comparto, supone, no sé, ahora me corregiréis si no, supone una especie de declaración de guerra al todopoderoso Mark Zuckerberg y por extensión a las grandes tecnológicas. Y cuando hablamos de estos temas, ahí tiene que estar Marc Amorós, por eso le hemos invitado. A ver, Marc, esta historia, orígenes, desarrollo, titular, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que Europa le exige a Facebook? Bueno, Europa lo que le exige a Facebook es que los datos de los europeos se queden en Europa y no se vayan a Estados Unidos y no los gestionen allí de acorde a la legislación norteamericana, que es mucho más permisiva y será mucho más permisiva que la que Europa quiere imponer, ¿no? Europa lleva tras la idea de crear y de hacer una ley de servicios digitales, está bastante avanzada y es probable que sea un texto que vea la luz en los próximos años para regular el uso que se hacen de nuestros datos en este entorno digital, ¿no? Para básicamente intentar impedir esa publicidad y esa información personalizada a la que nos someten. Y frente a esa posición europea, lo de Mark Zuckerberg es una amenaza, es un amago, lo de decir, bueno, os vais a quedar sin Facebook y sin Instagram. Bueno, yo estoy de acuerdo con el eje franco-alemán, o sea, viviríamos mucho mejor sin Facebook, O sea, no viviríamos perfectamente, viviríamos mucho mejor sin Facebook. Ojalá pasara, no va a pasar, porque yo creo que Zuckerberg aquí lo que hace es marcarse, un farol, que se diría en las partidas de póker, pero lo que hace es intentar exhibir una medida de presión hacia la Unión Europea de cara a intentar negociar, qué se hace con nuestros datos. No hay que olvidar que Facebook es una empresa que vive de la segmentación de la publicidad, es decir, el 97-98% de los ingresos de Facebook provienen de la publicidad. Entonces su producto es gratis porque el producto somos nosotros, ¿no? Es decir, nuestros datos son los que le facilitan y le permiten a Facebook vender una publicidad totalmente segmentada. Si esto en Europa se le dificulta, pues claro, su modelo de negocio se va al traste, ¿no? Y eso es lo que quiere evitar Facebook, lógicamente. Porque en números, Santiago, ¿tú sabrías calcular más o menos cuánto podría perder Facebook, Meta, si abandonase Europa finalmente? Artículo sobre esto y lo cifraba en alrededor del 25% de sus ingresos. ¿El 25%? Sí, 47% es Estados Unidos, Canadá, 25%, no es exactamente, 24 y pico, 25 es Europa, pongamos 18 Asia y otros el resto. Sí, más o menos son 30.000 millones, 29.000 millones de dólares los que factura la división europea de Facebook al año. O sea que no hay que olvidar que Facebook e Instagram tienen 400 millones de usuarios en Europa. Dudo que Facebook esté dispuesta a renunciar a este número de seguidores, máxime cuando se nutre o vive de ser la red social con más seguidores en el mundo. Hay una cosa que quiero destacar de las declaraciones del ministro francés, y que me corrija Marc. Es el ministro de Finanzas, ¿de acuerdo? Dentro de nada hay unas elecciones en Francia. Bien, Facebook es el lugar donde se han refugiado los extremismos políticos. Es el lugar en el que se ha fabricado el Brexit, la figura de Boris, o la figura de Bolsonaro, o la de Duterte, o la de Trump. Sin Facebook, todas estas personas no habrían ganado, porque no habrían conseguido manipular
y hacer llegar sus manipulaciones, como lo han hecho, segmentadas, como bien decía antes creo que Marc, y porque no se habrían conseguido a todos esos indecisos hacerles llegar, gracias a la manipulación de los datos que hace Facebook, los mensajes que ellos quieren oír, sus preocupaciones, ¿no? Lo que pasa, John, es que no, o que se retire, en el caso hipotético de que se retirara Facebook e Instagram, no significa que no vayan a surgir otras empresas paralelas europeas que tengan esa misma función. No, claro. No, es que esto sucederá muy rápido. Es decir, que al final el hueco que deje Facebook e Instagram. A mí el problema el principal problema que encuentro aquí es lo que apuntaba Isaías, ¿no? Me parece el modelo de consumo, el modelo de estas macroempresas que en Estados Unidos ha habido congresistas y senadores que las han intentado regular, como Elizabeth Warren, y al final eso, pues por un montón de intereses políticos y de las tecnológicas, no ha pasado. Claro. Y digo yo, o sea, no es que esté a favor de la superregularización, pero hombre, entre la nada y algún tipo de ley o de norma para ver qué es lo que se hace con nuestros datos y que se protejan los datos del consumidor, me parece que hay un trecho. Marc, cuéntalo de los camioneros de Canadá, que nos conecta con todo esto, además, ¿eh? Bueno, es que los camioneros de Canadá, hay unas investigaciones que están analizando el origen de estas protestas en Internet y en redes sociales, y todo desemboca, una vez más, como apuntaba John, a Facebook, ¿no? Al final, lo que ha sucedido aquí es que desde una sola cuenta de Facebook se impulsaron una gran cantidad de grupos de apoyo y de llamamiento a la acción en Canadá entre el 26 y el 28 de enero. Esa cuenta es una cuenta de una señora que vive en Missouri que afirma y asegura que le han robado y hackeado y pirateado esa cuenta. Bueno, se difundieron una gran cantidad de grupos favorables a esta protesta, publicó más de 7.500 mensajes en pocos días, consiguió más de 350.000 miembros. Entre todos estos grupos de Facebook se llegaron a recaudar casi $8 millones en solo 5 días en apoyo a todas estas protestas, ¿no? La mayoría de estas donaciones rastreadas provienen de Estados Unidos, no provienen de Canadá, con lo cual aquí hay la sombra de un movimiento impulsado desde otro país, en este caso Estados Unidos, que desemboca en una acción ciudadana en Ottawa, ¿no? En Ottawa, en Nueva Zelanda y en Australia, que también se están replicando. O sea, es lo que tú decías, Marc, que las informaciones falsas al final tienen consecuencias verdaderas globales. Sí, lo que hay es una coordinación de un cierto extremismo político que lo que usa son las redes sociales para un poco lanzar acciones miméticas, ¿no? Lo de Lorca no es muy distinto a lo del Capitolio, ¿no? Y tanto en Lorca como en el Capitolio, cuando se detuvo a personas que hicieron estas acciones, dijeron, bueno, es que estaba muy desinformado y culparon a la desinformación como excusa, ¿no? Y cuando la desinformación lo que hace es alimentar estas acciones sin que, o dándonos cuenta o sin que nos demos cuenta. Y estos camioneros, Santiago, no saben aún que esta próxima primavera va a entrar en funcionamiento la primera línea regular de camiones autónomos. Sí, bueno, esto es algo que va a tener unas consecuencias tremebundas. Concretamente, hace un mes, si os acordáis, hablamos de que se estaba probando, pero intensivamente, el transporte por camiones sin conductor autónomos entre Phoenix y Tucson. Bueno, pues en primavera, como has apuntado, va a empezar a funcionar de forma regular una línea de transporte de mercancías por camión autónomo entre Tucson y Phoenix, por carreteras convencionales, es decir, no por caminos especiales, etcétera, etcétera. Es más, ya se ha hecho una prueba regulada, esta sí, con un camión cargado de sandías. Mira. Entre Nogales y una localidad de Oklahoma, no recuerdo el nombre, que distan 1.500 kilómetros y ha funcionado correctamente. Entonces, claro, yo hago una extrapolación. Si ya tenemos una línea regular corta, 150 kilómetros, y una prueba de 1.500 que ha funcionado, claro, el paso siguiente que será extender este sistema también a las furgonetas, también a los autobuses, claro, también a las coches de línea regular. Entonces, claro, esto se une a otra cosa. En Estados Unidos faltan hoy en día 80.000 conductores de camión. Bueno, conductores o conductoras. Entonces, claro, esta necesidad va a alimentar
está alimentando la investigación y el desarrollo de estas tecnologías. Y Carlas, por volver, que me corrija Mar, al principio de esta conversación, el 90% de los camioneros canadienses está vacunado. Sí, O sea, eso dicen esto las autoridades canadienses. Va mucho más allá, o sea, se está bloqueando Ottawa, como decía el alcalde de Ottawa, dice, esto es una ocupación, esto ya no es una protesta pacífica. De esos 8 millones que se han recaudado, se han construido hasta castillos hinchables para los hijos de los que están allí ocupando las calles, por ejemplo, ¿eh? O sea, que aquí va mucho más, o sea, aquí no solo es una protesta de camioneros, están metidos los de la teoría QAnon, los antivacunas organizados y antisistema, los trumpistas. Ayer mismo el New York Times estaba hablando, en un maravilloso artículo, de la conspiración para infiltrar seguidores de Trump tanto en el Partido Demócrata como en otras organizaciones progresistas. Una conspiración pagada por grandes fortunas norteamericanas de meter a gente en otros partidos. O sea, este es el nivel de la política ya en Estados Unidos. ¿Y cómo se utiliza esto? Pues utilizando también las redes sociales, la desinformación o la sobreinformación, para que luego cualquiera pueda justificar que es que no sabía dónde iba. Ya, lo que pasa es que, pero la culpa es de la herramienta, o la culpa es de que los delincuentes de toda la vida están ahora utilizando estas nuevas herramientas, porque yo creo que el verdadero debate está en regular este tipo de redes, y aquí desde luego las empresas tienen un deber, y los estados también tienen un deber de control. Pues como la venta de armas. Una conspiración como la venta de armas, exactamente igual. Una conspiración da lo mismo que se produzca en el edificio Galaxia cara a cara o que se produzca a través de las redes sociales. Y en el edificio Galaxia, pues tuvimos un golpe de estado en el año 81. Si ahora mismo esa conspiración se está haciendo a través de Facebook, habrá que perseguir a los conspiradores en esa nueva herramienta, pero la culpa no la tiene ni Facebook ni los propietarios del edificio donde se conspira. Pero pedirle a Facebook que controle según qué cosas sí podemos hacerlo. Claro. Y debemos hacerlo. Es que lo que pasa es que en nombre de la libertad siempre se ha utilizado bueno, que la libertad de expresión circule. Bueno, la libertad de expresión tiene sus límites, y hay algunos límites que en la vida real mantenemos. Si tú tienes a un señor insultándote en el portal de tu casa todos los días, supongo que al cabo de unas horas la policía se lo llevará, porque no puede ir uno insultando o amenazando cara a cara. Pues tampoco se puede hacer en el mundo virtual, creo yo. Hablando de circular, Santiago, vuelvo a ti. Perdona, que hoy estamos un poco así dispersos, pero a mí me gusta esto. Es que no sé si la gente sabe que Elon Musk construyó un túnel para evitar atascos de los Tesla. Sí. Pero ese túnel para evitar atascos ya ha tenido su primer atasco. Entonces, a ver, ¿qué ha pasado? Yo cuando leía la noticia esta... El Vegas Loop. Sí, es que, bueno, a ver, este túnel, porque de momento hay uno solo, es el primero de una red de túneles que el señor Elon Musk, la empresa de Elon Musk, quiere construir de momento en Las Vegas, atención ahora, exclusivamente para Teslas. Es decir... esto es peor que el barco del otro día de Jeff Bezos, que van a desmontar el puente de Rotterdam. Esto parece todo por la radio ahora mismo. Por favor. Sí, claro, evidentemente, porque es decir, esto es crear una atmósfera en la que tener un Tesla no solamente te dé una serie de prestaciones mecánicas, comodidad, no sé qué, sino que además tengas, pues una especie de carril especial solo Teslas. Bueno, pues lo que ha pasado, como has apuntado, es que ha habido un evento ahora en Las Vegas y el túnel se ha colapsado. Porque estaba pensado... Es justicia poética. Estaba pensado para un flujo de Teslas y ese flujo se ha superado. Lo cual esto, evidentemente, tiene muchas lecturas, ¿no? O sea... bueno, una lectura es que hará más túneles. Bueno, no, esto es evidente. Pero dando por supuesto que el túnel estaba bien diseñado, que evidentemente doy por supuesto que sí, claro, la conclusión que se saca es que se extrae es que, bueno, hay más Teslas de los que hemos pensado, ¿no? O que hay una concentración, o que se ha producido una concentración de Teslas. Por encima de nuestras posibilidades. Los Teslas están contados, ¿no? Me parece más difícil diseñar un túnel para Teslas que contar los putos Teslas que hay en el mundo.
Es que, de verdad, esto cada vez que das un paso más evoluciona hacia Noticias del Mundo Today, la verdad. Oye, pues dejadme añadir otra que es muy seria, pero que tiene que ver con la movilidad y que Santiago quiere que destaquemos porque de verdad que es relevante. A ver, ya hemos comentado alguna vez que con todo lo que ha ocurrido en estos últimos años, los grandes buques de carga, los portacontenedores, se están forrando. Sí. Pero los petroleros se están quedando fuera de esta fiebre del oro. ¿Por qué, sí, Santiago? Bueno, pues porque con los portacontenedores pasó lo que en su día comentamos, que cuando se produjo el confinamiento el mundo quedó tapizado de contenedores vacíos. Sí. El truco de los contenedores es que estén constantemente moviéndose llenos, y entonces, claro, hasta que se coja ese ritmo, quien mueve contenedores, pues como todos apuntados, se está forrando. Bien, con los petroleros, evidentemente no pasó eso. ¿Por qué? En primer lugar, la oferta de petróleo es la que es, y se fija, la fija la OPEP, etcétera, etcétera, ¿no? La oferta, Rusia, etcétera, la oferta es la que es. En segundo lugar, cuando se produjo el confinamiento, sobró petróleo a mansalva, tanto es así que, como un yacimiento no se puede parar, hubo productores de petróleo, básicamente en Estados Unidos, que pagaban para que las refinerías se quedaran con su petróleo. O sea, no es que cobraran, es que pagaban. Y además contrataron a petroleros para usarlos de almacenamiento, ¿no? Para almacenar petróleo. Bueno, y evidentemente pagaban a los petroleros. Vale, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ha venido el desconfinamiento, la oferta de petróleo ha seguido siendo la que era, ha aumentado un poquito, pero sigue bajo mínimos la oferta de petróleo, la demanda ha aumentado, los petroleros se vacían muy rápidamente, están dispuestos a transportar mucho petróleo que no hay. Claro. Con lo cual, claro, se necesitan los petroleros que se necesitan, hay más de los necesarios, con lo cual no se están beneficiando de este aumento de la demanda. Esto es una sucesión de paradojas. Santiago, hasta la próxima semana. Vale, Jon Sistiaga, cuídate. Hasta luego.